Entonces voy a empezar con esta diapositiva que vamos a retomar un poco el día de mañana en la clase y es sobre esa integración de las diferentes ópticas para poder hacer uso de todas esas herramientas en el estudio de procesos fisiológicos o metabólicos en el estudio pues, de microbiología. En este artículo, que es un artículo realmente muy bueno y es viejito sobre el uso de diferentes pipelines, lo cual indica que ya pueden haber nuevos desarrollos o versiones mejoradas de cada uno. Pero me gusta mucho esta imagen porque muestra muy bien la forma en la que uno puede realizar la integración de estas herramientas. Entonces, si partimos del hecho de que desde la selección de cualquier cepa o un aislamiento que nosotros tengamos, vamos a poder hacer el estudio de su genoma, ensamblarlo, anotarlo, resecuenciarlo, reestudiarlo y que esos cambios en su genómica eh, pues pueden ser menos variables y van a ser constantes por lo menos intraespecie y nos van a permitir hacer asociaciones taxonómicas de los mismos, pero al incorporarse con otras ómicas vamos a lograr responder a otras preguntas que están dirigidas más hacia comprender cómo hay una respuesta a un fenómeno o cómo una característica principal desde su composición genética le va a dar una capacidad de responder o de adaptarse a diferentes entornos, ambientes o procesos. Entonces aquí vemos en transcriptómica, que vimos la clase del jueves anterior, lo que era referente a genómica y transcriptómica, esa transcriptómica, cómo se va a integrar también con la parte genómica, que son estas que están acá en la parte izquierda de la pantalla, y sería a la anotación de genes, a sus contenidos, a sus, pues a la evaluación de sus contenidos de guanina, citosinas, información taxonómica, para poder hacer como análisis de cómo esos transcritos se relacionan con su composición genética. Pero también en la parte de las líneas verdes vamos a ver cómo van a analizar, a hacerse otros estudios que van dirigidos a cómo esa expresión de esos transcritos va a, pues, va a tener una consecuencia metabólica que puede ser estudiada desde las características de los metabolismos, de la metabolómica en el metabolito, y identificando las rutas, o de la construcción de modelos que permitan hacer una mejor exploración de esas rutas metabólicas y también de otras estrategias como lo que vienen siendo los fenómenos epigenéticos y su relación con la transcripción, proteómica, fenómica y interacción con el ecosistema. Entonces, de esta parte vamos a tomar para la práctica de hoy lo que es resultados pues, o producto de tener genomas y transcriptómica y un poco de proteómica. Y en la clase de mañana vamos a ver en detalle pues como los más ómicas que nos faltan. Entonces, en un flujo de trabajo para genómica, nosotros inicialmente partimos de un aislamiento de ADN de cualquier tipo de organismo. Ese ADN de interés, obtenerlo de la mejor calidad es un paso crítico, ya sea para cualquier aplicación de Sanger, que sería primera generación, o de las estrategias de segunda y tercera generación. Y a partir de ellos vamos a poder hacer o un secuenciamiento o una secuenciación de la composición total de ese ADN en un genoma completo o a partir de productos de PCR que amplifiquen regiones de interés, como se realiza con las ITS ribosomales, con un gen de referencia para cada organismo o para una mutación en particular. Luego estos productos van a ser secuenciados, van a ser analizados y secuenciados para generar pues como todos las lecturas dentro de los equipos, que en este, por ejemplo, el ejemplo de esa gráfica habla de capilaridad, entonces se está refiriendo a un equipo de primera generación. Y luego vamos a hacer el análisis de datos, que puede ser de lo que se obtenga a partir de esos resultados de primera, segunda o tercera generación, para luego compararlo con lo obtenido en los software de las aplicaciones propias desde la biología computacional o la bioinformática, que son dos cosas diferentes, pero para poder emplear pues como ya el análisis de los datos. Entonces, para empezar con algo muy general,
es que este algoritmo que generan los equipos para evaluar si una base nitrogenada que fue asignada por el equipo de secuenciación corresponde o no a la base que está dentro de la secuencia. Esto responde a probabilidades dadas por errores del algoritmo que lee la fluorescencia en el equipo, por ejemplo. Y eso nos da el puntaje de Fred, en el cual él se refiere a la probabilidad de que una base sea incorrecta cuando habla de que el puntaje de Fred va de 1 a 10 y que por lo tanto la exactitud de la base va a ser de entre el 90 y el 99%. Entonces, por lo tanto, los genomas que van a estar admitidos en las bases de datos del GenBank, como para establecerse como un genoma que sirva como referencia, deben tener puntajes de alta calidad en los cuales se pueda garantizar a quienes vayan a acceder a la información que estos cumplen con esas condiciones en las cuales vamos a decir que la probabilidad de que una base sea incorrecta es muy baja y que por lo tanto la que está anotada es muy alta. Esto puede observarse en los códigos de calidad que se dan cuando se obtienen los electroferogramas de la secuenciación, porque cuando el equipo genera picos que son muy definidos, pues que son definidos con claridad sobre a qué corresponde, normalmente son puntajes de Fred altos, o sea, puntajes 40, que tienen una probabilidad de que esa exactitud de esa base sea mucho más alta, a diferencia de que cuando hay picos que se solapan o que son difusos, porque hubieron diferentes señales de fluorescencia que el equipo no logra detectar. Por ejemplo, toda la región que está en esa parte de esa secuenciación tiene una calidad que no es muy buena. Podemos verlo acá también como con la variabilidad del electroferograma. Y en las que se asigna una N, serían aquellas bases que no pudo identificar con precisión a qué corresponde. Y ante esta repetición de guaninas, lo que les explicaba en clase el otro día, la polimerasa también va empezando a tener errores en los que la misma enzima de pegar, hacer el mismo tipo de enlace, se suelta o empieza a generar la misma señal tantas veces para el software que el mismo software se confunde. Entonces genera pues como estos baches. Al generar el equipo luego de la secuenciación nos va a dar unos formatos, estos formatos de lectura de FASTQ, que son para revisar la calidad del formato, van a tener una identificación dada por el equipo con la longitud del fragmento que leyó, para cada fragmento que leyó, con una secuencia que le corresponde, una indicación de si era en sentido positivo, si era en sentido negativo de la cadena, y de acuerdo al algoritmo que utilice, le va a asignar unos códigos para cada base que van a ser leídos por los formatos FASTQ para poder evaluar la calidad de la secuencia, que finalmente también se pueden observar allí en otro tipo de secuencia. En este momento no recuerdo, este creo que es de un Illumina y este es de un Sampler. Y vamos a encontrar que cada secuencia tiene la información que el equipo asigna a su lectura, la secuencia de nucleótidos, la identificación, pues decir la cadena positiva o la negativa, y también el código pues que le asigna por el puntaje de calidad. Finalmente, después de nosotros correr el FASTQ y revisar cómo está la calidad de ese ADN secuenciado, lo que vamos a obtener después de poderlo depurar son fragmentos en formato FASTA, y los formatos FASTA están compuestos por un header o un encabezado que empieza por mayor que y una secuencia. Y esta es muy importante que lo tengan en cuenta, de que no deben separar ese encabezado mayor que del nombre de la secuencia, porque si no lo tienen identificado, los programas no van a reconocer dónde empieza y dónde termina uno, y pues puede generar muchísimos errores. Entonces, cuando ya tenemos todas estas secuencias que están curadas, todos los reads, la calidad ya fue verificada, todos los puntajes de corte de Fred fueron muy buenos, vamos a proceder a hacer el ensamblaje de esas lecturas. Entonces tenemos o la posibilidad de hacer un ensamblaje de nuevo o a partir de un ensamblaje de referencia. Con el ensamblaje de nuevo, lo que vamos a tomar es todas las lecturas que el equipo nos arroja y construir un mapa
que aborde en mayor cantidad, pues como la cobertura de esas bases, que nos va a generar nuevamente un contig. Y luego, con esos mismos contegs, vamos a ensamblar scaffold y con esos scaffold a ensamblar los cromosomas que sean para el microorganismo, para la célula. Si por el contrario hay la posibilidad de tener un genoma de referencia que previamente ya fue curado, fue ensamblado de nuevo, porque esto requiere diferentes pasos pues, por herramientas del software, entonces tenemos un ensamblaje de referencia y todos nuestros reads, lo que vamos a hacer es mapearlos frente a ese genoma de referencia para finalmente construir una secuencia propia del microorganismo que estemos estudiando, pero que el ensamblaje fue hecho en espejo, pues como una referencia que ya estaba curada. Esto es una misma esquematización de ese proceso en el cual tenemos el ensamblaje de context a partir de los reads, luego esos context son convertidos en scaffold de mayor tamaño, luego estos se mapean para poder definir en dónde estaban agrupados los reads o cubrir espaciecitos donde antes habían quedado información que faltaba, y finalmente con formar un genoma y también pues como asignar hasta qué punto están los cromosomas del microorganismo distribuido o de la célula. Cuando ya lo vamos a someter a la base de datos del GenBank, entonces lo que nosotros encontramos al ingresar es esta interfaz en la cual se encuentra una identidad de ese genoma que ya fue curado, ensamblado, que ya se encuentra almacenado y que ha sido aceptado por su calidad. En este caso, esto es un ejemplo de una secuencia de Aspergillus amari que se aisló en, en muestras clínicas y ambientales. Aspergillus amari es una especie que es emergente en las infecciones producidas por hongos y que hace parte de la colección de microorganismos de la Universidad de Antioquia y se encuentra se llama cepa UDA-APA2. Entonces, de esta cepa nosotros generamos un genoma que sirve como referencia para quienes vayan a empezar a estudiar Aspergillus relacionados como el Trichitia, el Amoebius, el Tamari, que son de las esenciales. Entonces, ya después de que generamos este genoma, lo que vamos a obtener a partir de él es una serie de códigos, pues de códigos que responden completamente a los nucleótidos que están, que fueron secuenciados, curados y finalmente ensamblados. Esta es otra cepa que también es de la Universidad de este ensamblaje en serie y es finalmente entonces con estos formatos FASTA con los que nosotros vamos a trabajar tanto en la práctica de hoy como con los que trabajamos a mayor medida cuando se hacen aplicaciones generales, pues como en el estudio de bioinformática. Entonces, cuando ya la plataforma, ya vimos, entonces tenemos las diferentes plataformas, estas nos van a generar un formato FASTQ, algunas generan otros formatos como el SPF o el BAS, pero todos van a retornar a generar un archivo tipo FASTQ para poder verificar su calidad. Luego de que verificamos la calidad de esa secuenciación, vamos a alinearlo y a mapearlo para generar un genoma de referencia. Ya vimos pues cómo se daría de nuevo, cómo se haría frente a un genoma de referencia. Y luego vamos a tomar estos formatos de salida de estos genomas tipo SAM, que es un Sequence Alignment Map o un BAM, y vamos a utilizarlos para anotar esos genomas. ¿A qué hace referencia esa anotación de genomas? ¿Qué saben de eso? ¿Qué han hecho? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? Profe, no es como comparar con genomas de referencia para de pronto determinar genes o secuencias ya reconocidas. Exactamente. Cuando hablamos de la anotación, vamos a darle una identidad a esos genomas. Entonces, nosotros con un genoma, bueno, tenemos una lista de ATG, AC, bla, 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 que se van hasta el número final de bases que conformen ese genoma. Pero, ¿cómo determinamos qué es un gen, hasta dónde va un gen, dónde se compone un gen? Hasta dónde van las regiones UTR de cada uno, eso no lo da entonces hacer un proceso de anotación del genoma. Entonces, cuando tenemos una anotación de los genomas, lo que vamos a hacer es con comparación de un genoma
de los que si se tiene la referencia se puede hacer con esta, de uno que desconozcamos. Por ejemplo, si tenemos un genoma de Aspergillus, como el tamari que estaba ahí, ya está anotado, pues tenemos otro genoma que acabamos de ensamblar de Aspergillus tamari y lo que hacemos es, con base a ese otro, podemos comparar, hacer generar el genoma con la referencia y luego anotar con base a esa referencia. Pero si es uno que es nuevo, entonces lo que hacemos es mapear todo ese alineamiento frente a ese genoma que ya está anotado y secuenciado y anotado para poder descifrar dónde están las regiones codificantes de esos genes para las proteínas. Porque si bien es muy importante que nosotros sepamos cómo es el genoma de una célula, pues de nada nos sirve saber que tiene todo ese genoma si lo que vamos a estar haciendo es también buscando a ciegas de dónde a dónde van las estructuras, de dónde a dónde se establece pues como la continuidad de un gen o el inicio de una región reguladora. Y esa parte del estudio no la da, pues ese conocimiento no lo da la anotación de genes y para eso existen diferentes tipos de software. En la práctica, pues, ¿qué vamos a hacer? Y en el taller vamos a utilizar información que sale a partir de un genoma para generarnos una anotación del mismo. Entonces, esta aplicación de ese genoma y transcriptoma trae ese ejemplo como para ilustrar desde dónde parte como todos esos ensayos para finalmente uno lograr llegar a tener pues esta secuencia de nucleótidos. Y es de que el montaje, por ejemplo, para estos autores, que es un ensayo como de comunidades, en el cual el experimento comprende utilizar pesebra y en su entorno, en otros ecosistemas, lo que ellos hicieron fue para hacer su evaluación en transcriptómica y luego de extraer DNA, RNA total, enriquecer el RNA mensajero, no querían saber más sobre otros RNAs, fragmentarlo, como ya sabemos que algunas herramientas lo requieren, hacer una transcripción a cDNA que es necesario para que la polimerasa pueda reconocerlo, de acuerdo al tipo de secuenciador, ponerle sus adaptadores y ligadores, hacer la amplificación clonar y luego secuenciarlo para generar los datos, que son generar todo este tipo de formatos de salida dependiendo del secuenciador, realizar el alineamiento y luego, de parte de eso, ellos pudieron obtener información que daba, sí, que podía ser, con la cual podían relacionar esa, esa, esa comunidad de microorganismos en el entorno en el cual se encuentra ese pesebre y cómo se asocian en ellos a partir de los datos que se obtienen, pero partiendo de toda esta comprensión de este fenómeno. Entonces, así, a partir de unos datos que están en un contexto de bioinformática, nosotros debemos reconocer de dónde parten ellos. Cuando son de transcriptoma, el genoma pues va a ser el mismo, pero sí para poder realizar los análisis. Y sería como la parte aplicada de lo que venimos hablando pues desde la clase teórica. Cuando ya se tiene el conocimiento de que estos son los genes y estos son los genes que transcriben, entonces ya está anotado y finalmente esos van a convertirse en una proteína codificante cuando lo es, entonces entra al almacenamiento de lo que está en el NCBI como un GenPEP, que sería todo lo que está relacionado con las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? De muchas de las proteínas que se conocen, ustedes saben que muchos genes entre los procariotas son conservados, entre los eucariotas son conservados, y de acuerdo a la actividad metabólica de esas proteínas se les puede asociar una función. Enseguida vamos a ver que en algunas pueden tener unas funciones claras, muy bien estudiadas, pero hay otras que no la tienen tanto y en otras se relaciona con un microorganismo filogenéticamente cercano o que por lo menos pertenece dentro del mismo filo. Entonces, por ejemplo, esta es una proteína de cándida, la cual es una reductasa que ya ha sido descrita por estos autores en este artículo, tiene un código de acceso y a la cual podemos saber cómo es el comportamiento de esta cadena A, ni siquiera es de toda la proteína, sino de la cadena A del complejo reductasa de hidrofolato de Candida albicans.
Y esta proteína, esa información que encontramos acá, va a estar en un formato FASTA, que sería de este mismo tipo, pero ya no va a estar acompañada de nucleótidos, sino que ¿qué son estos? ¿Qué son esas letras? Aminoácidos. De los aminoácidos. Entonces, sabemos que cualquier cambio en la base, en el gen o sobre el genoma o cualquier cambio en esos nucleótidos que estaban ahí nos van a generar un cambio en esos aminoácidos, porque el sistema, pues el software lo que hace es tomar codones y convertirlos en el aminoácido que le corresponda de acuerdo a una probabilidad pues, de que sean asignados al comportamiento de la proteína. Entonces, así, de estos, donde están las proteínas, obtenemos formatos FASTA, el mayor que con su identificación, con una serie de aminoácidos que van a corresponder a la codificación dentro del genoma. Y cuando descargamos un multifasta, simplemente son varios FASTA juntos, de los cuales tenemos que poner mucho cuidado de copiarlos completos y no irnos a eliminar pues ninguno de los aminoácidos porque cambiamos la proteína. Entonces, si hablamos de que tenemos formatos FASTA y formatos GenBank dentro de lo que vamos a poder ver ahorita en la plataforma del NCBI. Claro, en un formato GenBank, en un formato FASTA lo que encontramos es la secuencia cruda con su encabezado y una información general. Sin embargo, en el formato GenBank, este es, por ejemplo, en Neisseria, nos da dónde se encuentra, qué definición, o sea, qué microorganismo es y cuál es su código de acceso. También si tiene número de genes y el CDS corresponde a la región codificante del gen. Si hay una función por Gene Ontology que se le haya asignado en determinado lugar, entonces acá están los códigos de acceso y también pues te va mostrando como cuál es el código de inicio, cuáles son los productos de cada región. Sin embargo, en los eucariotas encontramos que esta región codificante se puede fragmentar. ¿Cómo podría mostrarse esa región codificante en un eucariota? ¿Qué diferencia podría tener a lo que nos muestra ahí este procariota? Los intrones, pues aparece que tenía intrones. Exacto, aparece de dónde a dónde va un intrón. Entonces en el CDS, enseguida podemos mirarlo con esas secuencias Aspergillus que la tenemos a la mano, es que en el CDS va a aparecer el locus tag M, no sé qué, que sería como va codificante del 1 al 1000. Estoy diciendo un número inventado. Bueno, va del 1 al 550. Entre el 550 y el 603 hay un intrón. Entonces él te dice de dónde a dónde codifica, de dónde a dónde no codifica. Y eso es muy importante porque si nosotros vamos a hacer un estudio completo de un genoma, pues no importa, nosotros vamos a ir a mirar qué hay en todas partes. Pero si ya sabemos en qué región puede estar dentro de ese genoma la mutación que estamos buscando o el gen que nos interesa evaluar o lo que vamos a clonar o lo que queremos comparar por homología y ortología con otros microorganismos de otras especies, vamos y tomamos solo ese fragmento y no nos enredamos con el resto del genoma. Entonces, eso lo encuentran en el formato GenBank. Todo eso para mostrarles esta gráfica que es un poquito, creo que es muy general, pero todas esas secuencias de nucleótidos y de aminoácidos se convierten en lo que nutre todas estas bases de datos y esto yo creo que ni siquiera es la mitad, no alcanza a ser ni siquiera la mitad de las bases de datos que hay, aunque algunas ya han sido absorbidas por otras pues como de mayor profundidad y se han convertido en megabases de datos. Entonces, el UniProt se nutre de la información que sale tanto de GenBank como del banco de proteínas, PIFAM también, Interpro también, ProSite también, y finalmente todas terminaron siendo parte de UniProt. Terminan nutriéndose de ellas, como les decía. Hay otras bases de datos que permiten generar como las estructuras 3D de la proteína, otras establecer cuál es la superfamilia de las proteínas con sus sitios activos.
Otras permiten, por ejemplo, hacer relación con el proceso catabólico, como la página KEGG, la base de datos, pues, otras son bases de datos que se van nutriendo de diferente, porque algunas nacen en Estados Unidos, como son las del NCBI, pero las de PDG, las del DBG, que son de protein o de DNA, son japonesas y también tienen almacenadas grandes cantidades de información. Eh, pero en los últimos años han tratado pues como de integrarlas para que sean de acceso universal. Entonces ya pues ahí no están tan fraccionadas. Pero hay otros que son interesantes, como por ejemplo bases de datos que son específicas de parásitos o bases de datos que son específicas de algunos tipos de bacterias que son modelos como el coli. Y en mi caso, pues que he trabajado pues, con hongos la mayoría del tiempo, hay bases de datos específicas para Candida albicans, en la que tú encuentras todo lo que están los estudios, los genomas, los genes, las familias funcionales sobre las cándidas, especialmente Candida albicans. Hay otra de Aspergillus, una de Saccharomyces, y así sucesivamente cada tipo de estudio va nutriéndose de toda la información que está pues disponible en las bases de datos. Y estas herramientas tipo BLAST lo que permiten es hacer alineamientos locales para buscar información entre gen a gen, entre genes, entre un gen y una proteína, y devolverse entre una proteína y un gen, o entre proteínas, y poder comparar lo que estamos estudiando con lo que está en la base de datos. Eso ahorita podemos hacer. Pues ahorita hacemos un ejercicio corto de eso para que lo hagan si no lo han hecho o lo recuerden en caso tal de que no lo hayan hecho. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Está claro? ¿Está claro todo? Entonces, si no hay preguntas, vamos entonces a esa parte que es la parte de la práctica. En esta parte nosotros lo que vamos a hacer es un análisis in silico, un análisis sencillo, pero que vamos a poder utilizar y aplicar esto para encontrar información en referente a los procesos metabólicos de estos dos microorganismos que tenemos pues en el taller y que ya pues espero que también puedan utilizarlo para sus otros trabajos y cosas que necesiten. Entonces, en la guía que ya se les había enviado y pues como les expliqué ahorita hice un ajuste con los microorganismos por unos que tienen un poco más de información, sobre todo en el caso de isoplasma, del cambio por isoplasma, y es que ustedes pueden, espero que puedan luego acceder al DBCAN porque DBCAN 3 es una herramienta muy valiosa para el estudio de enzimas relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, en ese metabolismo de los carbohidratos, DBCAN 3 lo que hacía era tomar todas las proteínas implicadas en ese metabolismo y crearte una lista, pues como similar a lo que vamos a hacer con UniProt, pero con Interprot, pero no sé qué pasó con la licencia de Vivican y ha sido suspendida su licencia en el NIH, pero que la tengan presente por si en algún momento la necesitan, consulten si ya ha sido nuevamente activa y que en esa práctica lo que vamos a hacer es de forma general entender esos principios básicos de esa notación funcional, o sea, para qué son, para qué nos sirven, identificar esos genes asociados al metabolismo de algunos microorganismos, reconocer esas bases de datos que podemos utilizar y los formatos FASTA para hacerlo, y la importancia de generar datos de secuencias de nueva generación, de genomas completos, para caracterizar metabólicamente los microorganismos. Entonces me va a tener un segundo en esta, pues un minutico en esta gráfica, y es por eso mismo. Nosotros tenemos un genoma bacteriano o un genoma bacteriano que puede ser DNA o de su DNA o de su genoma mitocondrial, y a partir de este vamos a poder establecer con el uso de estas herramientas relaciones en la escala de los modelos metabólicos que nos van a permitir identificar algún modelo que tenga alguna parte que tenga relación con su patogenicidad o esa interacción entre las comunidades microbianas
y esa interacción con el hospedero, en nuestro caso que estudiamos los microorganismos desde la interacción, desde la salud, pero también puede tener gran importancia para quien lo haga desde el área biotecnológica, para los desarrollos de nuevos modelos, para obtener un metabolito o para mejorar un proceso y apoyarse pues en todas en estas herramientas va a permitir que esos datos que se obtengan desde las ómicas se puedan integrar, pues ahí ya sería un trabajo más como de machine learning para poder tomar datos desde diferentes orígenes y concatenarlos para generar un análisis y hacerlos finalmente parte de un análisis de generar nuevos blancos terapéuticos o terapias para hacer identificación de blancos de diagnóstico específicos o para hacer, como les decía, como comparaciones entre, entre las interacciones de las células con su entorno para mejorar un proceso o para comprender finalmente un proceso natural. Entonces, siendo más, pues es difícil para mí ver si están o no haciendo la práctica, pero entonces ustedes tienen la práctica aquí en la guía, también la tienen. Les recuerdo que en este momento es como si estuvieran en clase, pues en el laboratorio. Entonces, el taller solo lo presentan los que están en clase y los demás, pues como si estuvieran en el laboratorio. Entonces, acá vamos a ingresar, voy a cerrar esta pestaña. Acá vamos a ingresar donde está el enlace, los lleva pues directamente al lugar donde se encuentran el NIH, los genomas. Y ahí vamos a ingresar un genoma. Vamos a ingresar este genoma de, quiero ingresar este genoma de Aspergillus, aunque yo creo que eso es muy grande. Mm, 80, 73, 50. Acá también pueden poner el nombre completo. Sin embargo, si ustedes ponen el código del genoma, los va a llevar directamente a donde está uno que ya pues directamente a ese y no como a todas las opciones disponibles. Que si lo lleva hacia las opciones disponibles sería algo así. Ah, no me deja poner. Si ingresan por el genoma completo y ponen el nombre, les van a aparecer una lista con estos mismos códigos. Y ya lo que deben hacer es tratar de ingresar a uno que esté pues como curado. Entonces, al ingresar a esta página de los genomas del NIH, lo que vamos a encontrar es la información completa sobre el código del ensamblaje que se sometió, donde dice que es, pues, a qué taxón pertenece, cómo se llama la cepa, de dónde es originaria, el tamaño del genoma, si tiene cuántos scaffold, cuántos contigs tiene, cuánto es el porcentaje de guanina citosina. También aquí en los detalles de la muestra dice que este, por ejemplo, fue aislado de ambientes de la universidad y fue sometido a la colección en el 2015. Este fue secuenciado por Illumina y se ensambló con el método de Spades en versión 3.10. Tiene tantos cromosomas. Acá dice que esta versión pues los debe descargar para poder identificar. ¿Por qué? Porque los cromosomas no han sido ensamblados. Ahí tienen una tarea pues si les gusta esta vaina. Y hay muchos que todavía está el genoma, pero no están ni anotados ni ensamblados. Entonces acá podemos encontrar el historial de estos genomas y es porque para este genoma posteriormente nosotros podríamos tomar este mismo aislamiento, hacer la extracción, secuenciarlo con otra tecnología diferente a Illumina, que podría ser, ¿cuál? ¿Con qué otra tecnología diferente a Illumina se podría secuenciar ese genoma?
de las que vimos en clase la semana pasada, pues incluso ahorita las mencioné. Con que Ion Torrent, Pacbio, Rocher, eso, con cualquiera de esas, pero si no Vanilla. si no las combines, ¿a cuál sería, por ejemplo, otra tecnología que no sea de esta generación? Que genera datos diferentes a lo que genera Illumina, que es segunda. Recuerden que Illumina 454 y Ion Torrent son segunda generación y Minion y PacBio son tercera generación. Entonces podríamos tomar este DNA que es de la cepa, que es de la escuela, pues de la universidad, podemos tomarlo y con el secuenciador de Minion que tenemos hacer el mismo ensamblaje y generar nueva información. Entonces acá encontraríamos en el historial una nueva versión que ha sido en la fecha en la que se haga, pues, con su respectivo proceso de pues, de una nueva versión de ese genoma y eso serían pues como las actualizaciones que se tienen ahí porque pueden llegar a encontrar que de algunas cepas están súper secuenciadas pues porque tienen versión de Sanger, y la primera versión de Illumina, la tercera de Illumina y así sucesivamente. Entonces, para ir a la parte práctica, lo que vamos a hacer es entrar acá donde dice Download y no vamos a descargarlo todo. Si descargan todo, descargan tanto las referencias como el GenBank. Pero no vamos a descargarlo todo, sino donde dice RepSec. Pero acá, ¿por qué no ve? Ah, bueno, muy importante. Como esto no tiene una secuencia referencia, no nos va a dejar hacer esto, descargar la secuencia referencia. Sin embargo, podemos hacerlo. Y también otra cosa, y es que este no está anotado. Si notan algo, yo le puedo decir aquí que me descargue todo y él solo me va a descargar el genoma. Si yo le digo acá y me descarga las secuencias y anotaciones, pero no está anotado al nivel de proteína y es lo que vamos a utilizar en la clase de hoy y para hacer el taller. Entonces, este genoma no nos sirve. Por ejemplo, ya me voy a salir, no me acordaba de esa parte. Voy a volver al genoma de Neisseria, que fue el que está en la guía. Entonces, aquí en Neisseria encontramos lo mismo, solo que en este hay más versiones de anotaciones, porque este sí está anotado. Aquí está la información sobre su anotación, qué tipo de software se utilizó para hacer la anotación, cómo fue el análisis de calidad, cómo es el taxón, cuántos cromosomas tiene y cuál es el historial. Esta cepa también es de la universidad y a esta se le pudo poner más información sobre, por ejemplo, detalles de la muestra, como es que esta cepa de Neisseria gonorrhoeae es un aislamiento de una uretritis gonocócica a partir de un aislado de una secreción uretral. Y estos son pues otros datos propios del aislamiento, también secuenciado por Illumina. Entonces, cuando ya venimos aquí al download, donde íbamos, ahora sí nos aparece poder solo tomar las secuencias de referencia o solo el formato GenBank o tomarlo todo. Por motivos prácticos solo vamos a tomar la secuencia de referencia. Nosotros solo necesitamos eso para poder hacer la parte práctica que vamos a utilizar en esa parte, pero ustedes ya saben que pueden encontrar en el GenBank. No vamos a utilizar el genoma, vamos a tomar las proteínas. Y estas proteínas y esto lo vamos a descargar. Yo no las voy a descargar, yo ya las descargué ahorita con el primer grupo. Si alguien tiene dificultades para descargarlas, por favor, me indica. Acá, cuando llegan ustedes, él les descarga un archivo que está comprimido. Y luego, donde dice NCBI Dataset, Data, van a entrar acá, que les va a decir que en esa carpeta que inicia con GSF-un código, el código es el código que corresponde a ese genoma, vamos a ingresar y encontramos acá el protein F.FAA. ¿Qué quiere ser ese punto FAA? Es el FASTA de esas proteínas. Ese punto FAA es el formato FASTA. Entonces, vamos a abrirlo. En los equipos de ustedes, si es un Mac, o en un Windows, pueden abrirlo en cualquier bloc de notas.
y le vamos a decir que lo haga una vez nomás. Es mejor en el blog de notas, que el blog de notas no va a identificar ahí caracteres, ni va a empezar a corregir ortografía, ni lo va a intentar modificar, ni separa espacios, sino que como él sale del formato, lo pega. Alguien está haciendo de forma simultánea el ejercicio conmigo. O todos Sí, están profe. solo bien, listo. ¿Y han tenido alguna dificultad? O todo súper bien. Todo bien, profe. Sí, Listo. profe, todo bien. Listo, entonces acá tenemos secuencias de aminoácidos. Vemos que para muchas de estas, en este caso de Neisseria, aparece que son, por ejemplo, acá nos dice que esta es una subunidad ribosomal de 50S. Por acá nos van a aparecer que estas son hypothetical proteins, muchas aparecen como hypothetical, otras aparecen con su densidad. Dicen que es una proteína tipo metalohidrolasa, esta es una DNA ligasa, este es un transportador de proteínas fosforiladas. Entonces vamos a encontrar que de algunas que ya se tenga como conocimiento de su identidad, aparecen nombradas. Muchas otras aparecen solo como hipotéticas porque creen que aparezca eso así. Porque no han sido evaluadas por espectrometría o por cristalografía. Aún no se conoce pero digamos que ahí podríamos conocer la estructura. La cristalografía nos permite conocer su estructura tridimensional. Eso mañana lo vamos a tocar un poco en clase. Y hacer el análisis por aminoácidos nos va a decir la estructura. Pero esto no lo da el software. Por ejemplo, el programa nos dice que lo más probable es que con esa con esa secuencia de ácidos nucleicos, la proteína que le corresponde es esta. Y ahí está, y aún así sigue siendo hipotética. Es muy claro lo que dice el compañero, no se ha identificado claramente su estructura ni 3D y posiblemente no sus aminoácidos en un proceso in vivo, ¿cierto? In vitro, de que ya a partir de la muestra, como digamos ahorita lo del pesebrita, hay pesebra y tomamos este amino, este lo purificamos, no. Pero ¿por qué más podría ser que esa proteína aún no se tiene como un nombre de qué es? Hola. Profe, que no es en ninguna base de datos. No está en ninguna base de datos, nadie la ha reportado, nadie se ha puesto a estudiar para qué es útil o no se ha generado ningún interés. O puede ser que realmente sea una secuencia, que en la anotación sale como una proteína por su estructura, pero que en los procesos vitales no tenga importancia. ¿Quién levantó la mano y hable? Porque no veo. Bueno, una pregunta. Ujú. ¿Qué diferencia tiene una proteína no caracterizada a una proteína hipotética? Porque pues yo lo estoy haciendo con otro microorganismo, pero Ajá. en este aparece no proteínas hipotéticas, sino no caracterizadas. Ah, ok. Hay que mirar que si quieres ya nos compartes la pantalla y miramos cómo la describe. Y te muestro cómo se puede cómo se podría como comparar con otros microorganismos. Pero ese por ejemplo, de no caracterizada va más como que yo creería que lo usan como sinónimos de que no hay estudios que la puedan como eh, asignarle unas funciones y también que le puedan asignar una estructura ya como decía ahorita el otro compañero, que sea relacionada allá a su parte tridimensional, que es lo que hace la cristalografía. Entonces, esta es hipotética porque sale a partir de la anotación. Y la otra puede ser que ya la hayan identificado de alguna otra forma, pero que todavía no sepan para qué funciona. Entonces habría que revisar como en qué contexto, y eso pasa, esas un carácter ahí se aparecen sobre todo como en los organismos más complejos. No sé con cuál estás haciendo el ejercicio. ¿Con cuál estás haciendo el ejercicio? Si quiere presento pantalla, lo estoy haciendo con Cordyceps militaris. Ah, sí, porque esos son microorganismos mucho más complejos. Entonces algunos aparecen así, como si tuvieran la noción de que hay unas características de ella, pero no pasan con la otra. Entonces, vamos
voy a detener un momento esa parte y voy a ingresar acá. Y tú vas a ingresar también para que después nos compartas la pantalla. Vas a ingresar a esa página donde aparece el BLAST. ¿Sí ves acá? Y donde No, aparece la proteína, donde ingresa proteína, vas a copiar esa secuencia de un characterizer que te aparece a ti. Le voy a coger una hipotética acá. Vas a coger esta no caracterizada que te aparece y la van a pegar acá. Aquí está toda la secuencia. Y la vamos a dar buscar, que la busquen toda la base de datos. La vas buscando y cuando te muestre el resultado me dices si compartes la pantalla. Entonces, acá cuando ya tenemos todas las secuencias ahora volvemos a las secuencias que teníamos mientras el blast del compañero sale y este también, porque demoran, bueno, este es como estaba más cortico, se demoró menos. Ya te salió a ti también. no, profe, no lo va a poner. Se Ah, pone listo. desde el primer aminoácido, ¿cierto? Sí, preferiblemente si le pones el formato FASTA, él va a saber qué le estás dando. Y si lo encuentra en la base de datos, pues le va a dar una identidad. Si no, simplemente va a buscar los aminoácidos frente a todo lo que haya. Entonces ahí también pues hacerlo de las dos cosas. Entonces, mientras está esta otra búsqueda, vamos a venir a donde está el ensamblaje. Ya descargamos estas proteínas, recuerden el FAA. Y como está indicado en la guía, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con Interprot. Interprot es una base de datos de la Sociedad Europea que lo que hace es agrupar otras bases de datos también. Él ya absorbió Interpro Ampifan, ¿cierto? Las dos se van a unir, que eran dos bases de datos que habían independientes, para poder generar una mayor, pues, como cobertura de la información. Entonces, acá donde dice que vamos a escanear las secuencias, si hay menos de 100 secuencias, la podemos adjuntar el archivo en esta página. No todos los servidores funcionan igual. Y en otras vamos a tener que copiarlas porque son muy poquitas. Entonces voy a coger por acá de la mitad. No son la mitad. Bueno, coger las mismas que cogimos ahora. A ver qué pasa. Ahí cogí un peeling, un gen que codificara para un peeling, una de las reductasa y este, cómo se saca. Para que no lo tarde mucho. Ustedes pueden tomar las secuencias que quieran, pero secuencias menos de 100. Listo, cuando vamos acá, él las va a pegar y el sistema de este programa reconoce dónde está el título. Si yo te lo quito, él le vamos a poner en rojo, como que hay algo que no tiene identidad y no te deja correrlo. Luego de eso, le vamos a decir que busquen en su base de datos y ya mientras buscan, ese es el de ahorita. Listo. ¿Cómo va ese blast de la proteína no caracterizada? Todavía no. Ah, sí, es que a veces se demora más. A ver, está toda, apareció como hipotético hasta el final. Listo. Entonces acá, si ya están corriendo en Interpro para el microorganismo que hayan decidido hacer, o si están haciendo con la miseria, pues que estaba en la guía, dependiendo del número de secuencias que le hayan puesto, el sistema se va a tardar un poquito. Algunas otras bases de datos son más lentas o más rápidas, pero depende mucho como del servidor y del uso del servidor. Si habemos 50 personas haciendo lo mismo, el servidor allá se va a demorar más que si solo lo estoy haciendo yo aquí. Entonces también tengan presente pues como eso que muchas veces uno cree que es el computador y no, estamos hablando de allá del internet y de la saturación del servidor. Normalmente esta página tiene pues unos servidores súper grandes. Entonces voy a ingresar acá al enlace que el programa me genera y él me va a dar una lista. Él nos va a generar una lista de la secuencia, número de match o de número de coincidencias que encuentra y la longitud de la secuencia. Cojamos una grande a ver qué tiene. Una proteína de bastantes aminoácidos. Esta que tiene 800. A ver qué es. No sé.
Entonces, cuando ya la abrimos, le damos clic pues ahí como en el enlace, él nos va a dar, nos dice, bueno, esta proteína es una proteína necesaria para el ensamblaje del lipopolisacárido en Neisseria. Estatus terminado, o sea, ya nos terminó de entregar. Tiene 801 aminoácidos, es de la familia de proteínas involucradas en el ensamblaje del LPS tipo LPTD, es un miembro de esa otra proteína, ¿cierto? Del ensamblaje lipopolisacáridos, nos da pues como las muestras. En esta parte nos dice cuáles son los dominios de esa proteína. Entonces nos dice, es de esta familia y este es el dominio. Acá podemos ingresar y ver pues en qué parte se encuentra, si me corro se me sale el subrayado, pero pueden ver acá como dónde está ubicado pues como el dominio de esa proteína. Si le damos acá en full, él nos va a mostrar todo. Entonces nos dice, esa es la parte de todos los dominios de las familias, estos son los dos dominios que tiene, también tiene ese otro dominio que es el sistema transportador LPS, entonces ¿cuál sería el dominio activo de esa proteína? Tiene estos péptidos señales, también tiene esa región que no es citoplasmática, este dominio no es citoplasmático, y dependiendo de los estudios que hayan previos y si se han establecido interacciones pues en Intergene Ontology por ontología, te dice en qué proceso está involucrada. Entonces, bueno, esta es una proteína involucrada en el ensamblaje transmembrana el ensamblaje transmembrana, ya vimos que es para el lipopolisacárido, del del lipopolisacárido y de la organización de la membrana. ¿Por qué? Porque pues, el lipopolisacárido se sintetiza a través de la membrana. ¿Tiene alguna función molecular? No, dice que no. Y hace parte de los componentes celulares, sí, es de la membrana. ¿Qué otros que te puedan decir? No, solamente que hace parte de los componentes de la membrana. Entonces queremos saber más sobre esa proteína. Ingresamos acá donde dice cuál es la familia, para que le diga más sobre ese tipo de proteínas, porque ya que dijimos, es de Neisseria, pero pertenece a un tipo de proteína, pues va a ser igual para todos los que tengan como ortólogo ese tipo de proteína. Entonces la información está en la familia. ¿Es claro hasta aquí? Profe, ¿me repite por favor dónde se metió para ver lo de la proteína? Acá en la parte donde dice Protein Family. Listo, profe, En gracias. ese enlace, ¿cierto? En ese enlace, y este enlace yo creo que nos debe llevar como a lo mismo. No, esta lleva a otra parte. Lo relaciona con otra familia, debe ser por los dominios. A eso lo revisan como dependiendo de dónde está el dominio. Entonces entré atrás a la primera. Y dice que es del ensamblaje del lipopolisacárido. Entonces acá te va a decir la descripción completa y la actividad de esa proteína, en qué está involucrada, cómo funciona, si tiene si tiene sitios de unión, cuáles son las características de esa proteína. Luego dice por qué está compuesta. Dice que el sistema de transporte del lipopolisacárido está compuesta por LPTA, B, C, D. Aquí dice que esta era una tipo D. Entonces es un miembro de estas familias que transportan el polisacárido. Dice que, por ejemplo, acá dice qué pasa si se lo quitan. O sea, ya hay muchas de las que la información ya se la han quitado, ¿cierto? Ya le han quitado esta proteína y dice que si se lo quitan alguno de estos bloques que componen el sistema de transporte LPS, se va a afectar el transporte del lipopolisacárido y su ensamblaje pared, sobre la membrana, pues para la creación de la pared. Luego dice si tiene pues como otro complejo y en qué procesos está involucrada y los artículos que sustentan toda esta referencia que está acá, toda esta descripción que se encuentra acá sobre esta proteína. Y luego pues está más información sobre su proceso biológico, etc. Acá, por ejemplo, te dice que hay otras propiedades. Desde acá podemos entrar a GenPro para ver qué hay. Y por ejemplo, aquí dicen que no hay ninguna relación establecida. Enseguida me quiero ingresar a alguna que sea de actividad enzimática, porque ya vimos que esto es un transportador, no es una proteína que tenga actividad enzimática. Entonces la información que vamos a encontrar es diferente. Hasta acá, todo bien. El compañero que estaba buscando sus proteínas de córdices ya pudo hacer el blast. Y ya. Listo. ¿Y qué es lo que te sale? Todavía sigue apareciendo que está no caracterizada.
o qué aparece sobre la proteína. Pero ya le muestro por... Pero yo les comparto mi pantalla. Listo, ya nos puedes mostrar tu pantalla. Listo. Bueno, y desciende, por favor. Mira que hay sale. Por ejemplo, dice que esa proteína para ese códices militares CM01 no está caracterizada. Sin embargo, mira que tiene un porcentaje de cobertura y es muy similar a esta proteína que está en Beauveria baciana, que es otro hongo, en Acanthomices, ¿cierto? Entonces, para Córdice no está caracterizada, pero una proteína muy similar para Beauveria tiene estas características de que un posible regulador de la transcripción, o por ejemplo en ese otro que dice que es una proteína de unión al zinc. Entonces, muchas veces aparece como que no caracterizada precisamente para ese organismo, pero hay similares en otros que sí lo han sido. Entonces, que es ya lo que entraría a hacer es a investigar si son similares o si realmente no tienen nada que ver o si están distantes, y más porque pues entre Beauveria baciana y Cordyceps hay una relación filogenética bastante distante, pero no dejan de ser hongos. Y es distinto a cuando aparece como hipotética, porque hipotética es que salió a partir de los nucleótidos, pero no hay un registro de que sirva de otra forma. Y me hago entender, y así en el plazo ustedes pueden encontrar si una proteína, una secuencia que les interesa, tiene estudios relacionados en otros organismos que sean cercanos o pues no tan cercanos como en este caso, pero que sean por lo menos de su mismo filo y compararlas en sus dominios, en la función, en las características de la posición de los aminoácidos para ver si podrían tener la misma estructura y ya después como se ven pues como el tipo de estudios que uno puede hacer para ver la funcionalidad y ya así poderla caracterizar. Entonces ahí con las otras que tengan dudas hacen lo mismo que hiciste con esto. Mira que igual ahí, por ejemplo, para muchos abajo aparece todavía como hipotética, hipotética. Y para otros sí está caracterizada. Pero mira, por ejemplo, la similaridad del porcentaje, ya esos son 28%, 30%. Entonces es una proteína que seguramente puede que tengan muy similar el dominio, el dominio activo, el dominio sobre el sustrato, por ejemplo, o la parte funcional, pero que el resto de la estructura sea distinta. Entonces ya habría que ver si cumplen la misma función biológica, si están involucradas en el mismo proceso para poder decir serán o no serán lo mismo, o simplemente son similares y aún hay que estudiar más esta proteína para Cordyceps y para qué les sirve. Entonces, si tú pones, por ejemplo, esas mismas secuencias en el PIFAM, enseguida nos muestras qué te aparece de pronto de esa misma secuencia en la actividad enzimática. Yo voy a abrir uno que tenga la actividad enzimática para poderles mostrar con respecto a lo de los sustratos. Entonces, claro, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que está haciendo en su ejercicio, sobre lo que le acabé de comentar a Juan Diego? Vamos a ver qué es. Esto es una licasa. Esto es una licasa. Esto es una licasa. Sí. Quiero encontrar una que tenga información de punto enzimático para poderles mostrar cómo lo van a usar, porque de esas todas están igual a la que les acabo de mostrar. Si no, acudo a los, esto es un pedacito de una cadena, a los que hicimos en la clase pasada, que ya sé de cuál de esas es una enzima. Ujú.
igual, si alguno quiere compartir lo que está haciendo, me dice. Y yo creo que está. Es que eso es una subunidad. Digamos que lo más demandante del taller es de encontrar las proteínas que van a seleccionar, ¿cierto? Pero si ya tienen, como ustedes ya son unos fisiólogos microbianos expertos, cuando vean el nombre cuando observen el nombre en las secuencias que les dan el texto plano, pueden ingresar fácilmente desde la secuencia completa que ya identificaron para hacerle toda esta búsqueda y no entrar a buscar uno por uno. Pues eso ya depende como de la estrategia que cada grupo quiera usar. Entonces voy a tomar como ejemplo este sensor quinasa de un sistema de 2 componentes, que ya sabía yo que iba a entrar como por la parte enzimática. Entonces vamos a hacer lo mismo. Se dice que tiene, pues mira que esta es muy grande, tiene 589 aminoácidos, te muestra cuáles son los puntos dentro de los dominios te dice cuál es la familia a la cual pertenece la proteína, pero en los dominios te dice cuál es el dominio quinasa, dónde están las partes que se integran a los dominios funcionales, qué tipo de dominio es este que es el dominio 3 quinasa, este es el dominio que se viene al ATP, este es el dominio chaperona, ¿cierto? Para cada uno. Lo mismo los sitios conservados. Igualmente sus relaciones biológicas, funciones moleculares y si es un componente celular. Y cuando ingresamos acá a la proteína, a la familia proteínas, él nos va a dar toda esta información igualmente sobre su función. Pero miremos acá que está un poco más corta, más general. Y miremos acá que, por ejemplo, nos muestra cuál es el miembro que contribuyó pues como a proveer esa información y es la base de datos que se llama Panther. Entonces, así es que se integran ellos. Cuando ya venimos acá a la parte enzimática, al final, a las que son enzimas, que están bien caracterizadas como enzimas, no solo encontramos toda esa parte, encontramos también su estructura, que era lo que aparecía acá a un lado, ¿cierto? La estructurada por cristalografía, que era lo que nos mencionaba el compañero anteriormente, cómo está dentro de los proteomas, como la información en general de la actividad de esta proteína tipo sensor quinasa, pero muy importante es reconocer que las enzimas tienen códigos. Las enzimas en las bases de datos tienen códigos que les dan una identidad funcional. Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de enzima seguramente es una enzima conservada, una enzima que funciona así para determinado número o tipo de células, sea en procariota, eucariota o para todas, porque está dentro de los componentes básicos, estas principalmente de las que van a encontrar con los procesos del metabolismo primario. Y al ingresar al enlace donde está la enzima, él nos va a llevar al splicing. Y en Spicy, que es otra base de datos, tiene toda la información sobre esa enzima. Entonces acá nos dice, bueno, nombre aceptado es una quinasa, otros nombres alternativos que le ponen son esos, una proteína quinasa, quinasa, proteína quinasa. HK1, ¿qué reacción cataliza? Entonces acá viene la información súper importante sobre cuáles son sus sustratos y cuáles son sus productos, qué comentarios frente a su función pueden generarse y otras bases de datos en las que encontremos información relacionada, como viene siendo. En este caso que está disponible Brenda, vamos a entrar a Brenda. Brenda nos va a dar información sobre esta quinasa en su nomenclatura, sus interacciones con el ligando. Si es en el caso de células de mamífero, sobre todo humanas, Brenda tiene demasiada información sobre actividades enzimáticas que estén relacionadas a procesos de enfermedades. Si recordamos, una deficiencia en un gen que codifique para una enzima puede generar enfermedades. Qué parámetros tiene su funcionamiento, a qué organismos está relacionada, información general, su estructura, las aplicaciones y referencias que van a soportar toda la información que está ahí. Entonces hace su nube de ideas
sobre qué es lo que son, sobre cuál es su actividad, manteniendo siempre su código visible. Te muestra el esquema de la reacción del sustrato y el producto así de forma gráfica. También te lo vuelve y te lo da como cuál es la reacción que se compone, cuáles son otras entradas en las cuales te puede dar información sobre esta enzima. Entonces te vuelve a UniPro, te vuelve a ProSign, te vuelve a InterPro, a donde están los transportadores, y así sucesivamente te va a dar información de cada uno. Y si señalamos acá en las referencias, va a venir acá donde están pues como los artículos que soportan el estudio de esa enzima, ¿cierto? Entonces ya acá está, por ejemplo, que te dice que en Borrelia, que también están Agrobacterium tumefaciens, que están Botrytis. Entonces ya vemos que es algo muy conservado, están hongos, están bacterias en diferentes géneros de bacterias, pero que ha sido ampliamente estudiado, por ejemplo, en E. coli, y así sucesivamente hay 420, por ejemplo, en el caso de esta enzima, de referencias que soportan el estudio de la enzima, y en esas es en las que uno espera encontrar información sobre si esa enzima es importante o no para un microorganismo, si se la quito o no se la quito, ¿cierto? Que son parte de las preguntas que están en el taller. Entonces, esta sería como la información que nos da Brenda. Y en cuanto a la información que nos da, por ejemplo, Keck, que yo me imagino que ya la han explorado previamente en los seminarios o en bioquímica, que nos va a dar más información. Lo mismo del sustrato, como les decía ahora, esas bases de datos se nutren entre ellas, entonces alguna información es redundante, pero hay otras que dependiendo de lo que es específico para cada base de datos, se van a proporcionar esa información como más detallada. Entonces, en esta como que es de procesos metabólicos, entonces también vuelve y te dice cuáles son el producto del sustrato, cuál es la ortología de esos genes, o sea, a qué más se parecen otras familias, aquí están los códigos y al final están igual los genes involucrados y referencias que soportan el estudio de ese gen. Entonces, esa sería, entonces esa sería el relación a lo que vamos a buscar con esas secuencias, que fueron las que nos dio pues como en la búsqueda, las que nos arrojó la búsqueda para los microorganismos que nosotros vayamos a estudiar. ¿Esto por qué corrió 2 veces? Desde este, por ejemplo, él les guarda hasta que cierren completamente la sesión, guarda, por ejemplo, estos que encontró 0, es que no encuentra ninguna coincidencia. Muchas de estas son seguramente esas que aparecen como hipotéticas, puede que realmente no sean proteínas y que en la anotación hayan salido por parte del software como que tienen una característica, bueno, se componen de varios aminoácidos, podría ser hipotéticamente una proteína, pero funcionalmente no se parecía a nada. Y como ya vieron, estas bases de datos no toman la proteína de Neisseria y solo la compara con proteínas de Neisseria, pero sí toma otras proteínas de otros microorganismos, por ejemplo, en el caso del anterior que les mostré que la comparaba con E. coli, con Agrobacterium tumefaciens, hace un blast como el que hicimos ahorita en la búsqueda en el sistema con todo lo que se encuentra ahí, lo relaciona con la otra y le asigna características similares de acuerdo a cómo se compone esa proteína. Porque ¿qué será más conservado? Una una secuencia de aminoácidos en una proteína o una secuencia de ácidos nucleicos en un genoma. ¿Qué es más conservado? Las de ácidos nucleicos, profe. No, porque acordémonos que un codón hay varios codones que generan el mismo aminoácido. Es más conservada la proteína, porque si hay 3 tipos de codones que nos van a generar una lisina, para el microorganismo tuyo puede estarla generando un codón y para el microorganismo de Juan Diego otro codón, pero todos los van a generar la misma lisina. Entonces, ahí vamos a encontrar pues como esas diferencias para que también lo tengan muy claro para sus procesos pues aquí en adelante, porque finalmente la que va a generar una función, la que cumple una función es la proteína.
Entonces, al devolverse al genoma, al genoma, podemos encontrar que puede haber una diferencia, pero que está dentro de lo que los codones del código genético que es degenerado por eso mismo, nos van a permitir que haya una variabilidad. En este procedimiento del PLASP, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo al revés. Y es de esta proteína que está acá, devolvernos hacia los ácidos nucleicos para que nos diga, la proteína, esa proteína que está compuesta por todos estos aminoácidos, a cuáles se parece que están ahí, pero en sus genomas. Entonces, la base de datos no solo va a buscar ya la coincidencia entre aminoácido con aminoácido y aminoácido, sino entre los múltiples codones que producen ese aminoácido, a cuáles se puede parecer. ¿Eso es claro? Voy a cerrar eso. Mientras esto corre, voy a abrir otra vez el taller. Entonces acá está pues como las mismas indicaciones de lo que acabamos de hacer, paso a paso. Si tienen igual alguna inquietud, me pueden escribir. Este taller es para el lunes. Entonces acá tienen pues como un poquito más también de espacio al finalizar el laboratorio, como si estuvieran en el laboratorio. Si quieren, se pueden quedar haciéndolo acá en este momento o lo hacen de forma autónoma. Si se quieren quedar haciéndolo por grupos, me dicen y les hago un grupo con tu grupo de trabajo del laboratorio en una sala. O si quieren hacerlo de forma autónoma, pues yo estaré pendiente pues por el chat. Y mañana igual nos veríamos en clase. Si tienen alguna duda, la podemos resolver ahí. Pero si viniéramos haciendo pues como con claridad toda la actividad, ya van a ver que la parte más engorrosita es buscar esa proteína, que la actividad consiste entonces en buscar para Candidosima auris y para Klebsiella pneumoniae una enzima asociada al metabolismo primario y una para el metabolismo secundario para cada uno. De estas vamos a identificar los datos, que es en referencia a la secuencia completa de los aminoácidos. La secuencia completa de los aminoácidos incluye la identidad, ¿cierto? Si se la quitamos, eso es unas letras, eso no es una secuencia fácil, para que podamos saber a qué estamos buscando. ¿Cuáles son esos dominios de la enzima? Y vamos a indicar cuál es el dominio activo. En la ruta metabólica que escogieron, que yo escogí en el metabolismo primario una quinasa, bueno, me van a decir que el dominio activo es el que se une a la membrana, cualquier cosa de esas. ¿Cuál es el dominio que es activo frente a esa actividad en el metabolismo? ¿Y cuál es el sustrato y el producto metabólico? Ya vimos que eso es súper fácil. Dentro de la página de Interpro podemos llegar a donde está la familia y ahí vamos a encontrar la información de cuál es el sustrato y cuál es el producto de esa enzima en esa ruta metabólica para cada uno. Con base a esos resultados, respondemos las preguntas. ¿Es claro qué es lo que hay que hacer con la búsqueda? ¿O alguien tiene alguna duda? Voy a asumir que no tienen nada. Y con esa información que nos va a dar esa búsqueda, vamos a elaborar una discusión. Hemos sido muy insistentes. La discusión no es responder las preguntas. ¿Cuál es la ruta metabólica? La ruta metabólica es, no, ¿cierto? Es estructurar un párrafo. Y yo insisto mucho, a mí también me gusta mucho la inteligencia artificial, es muy útil, es muy chévere, pero les ayuda a pensar menos. Entonces, traten de hacerlo con sus herramientas, que ustedes son muy buenos, si ya buscaron la ruta metabólica y saben cuál es la enzima, pues es escribir un párrafo corto, pero conciso y claro. La ruta metabólica es esta, las enzimas implicadas son estas, su sustrato es este y el producto generado es tal. Esta enzima está o no relacionada a un factor de virulencia. ¿Dónde creen ustedes de todo lo que acabamos de ver en las bases de datos que podemos encontrar esa información sobre si es o no un factor de virulencia, si ya se ha asociado? Si volvemos a las bases de datos. Profe, de pronto en Brenda, que usted nos mostró que había una parte que decía enfermedades. Sí, exacto. En el Brenda, en el Interpro, por ejemplo, en el Brenda nos muestra de forma muy puntual, incluso nos puede decir cuál es el artículo en el que se identificó que eso pasaba. En este, por ejemplo, cuando venimos acá, aquí esto es una transferasa, ¿sabes? Debe ser sencilla. Esto es una transferasa y que está también toda la información de su relación del comportamiento pues como familiar. Dice, bueno,
Si se modifica, por ejemplo, esta que está relacionada con la síntesis del lipopolisacárido, entonces en estos artículos que la misma página referencia, en alguno en el que se le haya asociado ese lipopolisacárido con la virulencia puede estar. Por ejemplo, acá en este, súper claro para Neisseria, hablan de su estructura y relación con la función enzimática. Entonces, en ese artículo seguramente los autores describieron, y hace como un rato ya, en el 2018, describieron si había alguna relación con eso, y en alguno de sus párrafos al meterse al artículo va... yo no leo ese artículo, pero quiero aclararlo. Ay, pero lo peor, estos artículos todos son privados, casi todos. Ay, no, este es abierto. Qué emoción. Esta página es muy privada. Entonces, acá, por ejemplo, dice que está con su relación con el targeting pues con la entrega, con la acción de las drogas sobre el microorganismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí vimos con uno que va a tener información súper clara de si hay o no hay una relación. Otro caso puede ser que no haya una relación que esté explícita acá, pero que ustedes saben, no, pues que esa es la enzima con la que yo quiero trabajar, porque ya encontramos todo lo demás. Toman, sea el código, si tiene un código asignado, o toman el nombre de la enzima, lo copian en PubMed, le ponen, copian el nombre de la enzima, la enzima que sea, le ponen el nombre de la bacteria, en este caso sería de Candidemia auris, y ya le dicen que la busque. Y si es el caso de que ya haya establecida alguna asociación, que es lo que se pide acá, ¿cierto? Una asociación, va a haber un artículo que les ayude a sustentar eso. Luego de que ya hayan revisado esta parte, que la pueden ir haciendo incluso mientras buscan los códigos, es ustedes interpretar esto. ¿Qué implicaciones tendría para el microorganismo no tener ese gen? Si es del metabolismo primario, si es del secundario. ¿Qué implicaciones tendría dependiendo del proceso en el que esté involucrado? Entonces, si en caso tal de que el microorganismo carece de este gen, el microorganismo le puede pasar esto. Y ¿en qué punto de la secuencia podría una mutación alterar la función de la proteína codificante? Entonces, si lo que yo les pregunto es que altere la función, ¿en qué punto podría estar esa mutación? Que se altere la Todos los función dominios. en el dominio, pero en cualquier dominio. En el activo. En el dominio, el sustrato. en el dominio activo sobre el sustrato. Entonces, ¿en qué punto de la secuencia? Entonces ahí ya van ustedes y buscan sobre el dominio, en qué parte de la secuencia. Puede que lo subrayen o indiquen sobre el dominio activo, que es tal. Por eso es importante que aquí les diga cuál es el dominio activo. Y finalmente, esto sí podría ser, es para que ustedes, si encuentran bibliografía, muy bien. Si no encuentran bibliografía, con base a lo que escribieron acá, pongan ustedes qué implicación tendría para ese microorganismo que tenga una copia adicional de ese gen que ustedes seleccionaron. ¿Sería viable que un microorganismo, que una Neisseria, como es este caso del ejemplo, tenga una copia doble de este fosfoetanolamina transferasa? ¿Qué le puede pasar? Si tiene una copia doble, ¿será que es más eficiente para un proceso en el que está involucrada esta enzima? Bueno, acá está el código de esta enzima. Yo ahorita lo ignoré. Será, dice que es de depuración de los lípidos, que promueve la resistencia y la defensa del sistema inmunológico. ¿Ve? Qué interesante. Entonces, si una copia adicional que le podría proveer, si aquí ya en estos dos artículos, en el 3 y en el 1, lo han relacionado con que está involucrado en promover la resistencia innata al sistema de defensa. ¿Qué se les ocurre que puede pasar si tiene una copia adicional? Que va a ser más resistente a la respuesta inmune del hospedero. Exacto, entonces que va a ser más virulento, que va a tener una capacidad de adaptación mayor. No solo si ahí dice en el artículo, tiene una mayor resistencia a la respuesta innata, ¿cierto? Esa es como la parte base, pero ustedes pueden, con las palabras del contexto y
tener la claridad de cuál es la funcionalidad precisa de esa enzima. Si ustedes ya dicen, no, pues que si está involucrada con la puede hacer más virulenta. Si es un ambiental, porque ustedes encontraron que con esa Klebsiella, la enzima que eligieron es una enzima que está involucrada en su sobrevivencia a la desecación en superficies, pues entonces sería muy importante que un gen que le permita mantenerse en esa desecación, que la haga más resistente a los entornos. Entonces, como hacer esas asociaciones que van mucho más de lo que dice la teoría, sino de lo que a ustedes los invite a pensar en qué más puede estar involucrada esa actividad metabólica para que no nos quedemos solo en que hace tal cosa, sino en las acciones que llevan a que ese microorganismo le sea útil o no tener esa capacidad genética para que podamos también como incorporar en la comprensión de ese fenómeno, de los fenómenos, y no necesariamente lo dejemos hasta lo de la teoría. Por eso les digo que hagan el ejercicio ustedes, que cuando lo hacen, se notan el informe y lo hacen muy bien. Entonces, acá sería esto todo. Y respecto a, pues a este taller, tiene la misma estructura de los informes del laboratorio. Aquí tienen actividades que ustedes deben hacer como si fueran los datos procesados, y la discusión y las conclusiones. Pero el punto 1, que es el del laboratorio, ¿cierto? Cada uno acá estuvo haciendo o no la parte, pues como de la práctica, y eso yo no lo voy a calificar. Ese punto lo voy a distribuir, punto 5 para los procesados y punto 5 para la discusión, para que para reconocer obviamente el trabajo que tienen que hacer al respecto. Entonces, si no tienen más preguntas, o alguna inquietud, o quieran compartir pues como de pronto lo que buscaron, o si ya empezaron a buscar en la candidosima o en Klebsiella y quieren mirar a ver si es adecuado o no elegir la, la enzima que están pensando, me cuentan qué piensan. ¿Será que se me está olvidando algo? No, no creo. Ya les mostré lo del blast. Listo. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Ay, yo curioso aquí entrando. Ay, miren esta qué chévere. Entra acá y lo mismo, les da la reacción que cataliza, súper clara, que es N. coli. Si eso eran, nosotros buscamos desde un proteoma de una Klebsiella, de una Neisseria, porque estos datos no los iguala con E. coli. ¿Eso qué quiere decir sobre estos genes? ¿Qué recuerdan de Biomol de eso? Si lo vieron, si no me dicen. ¿Por qué podría yo comparar ese gen de coli con un gen de Neisseria y decir que son lo mismo? ¿Cómo le llamarían a eso? Parálogos. Son ortólogos. Entre Eh, especies son ortólogos. Y cuando son copias diferentes entre el mismo, se llaman parálogos. Entonces, ustedes les dicen, busquen un ortólogo de, entonces van y buscan del gen de coli, el que es similar, en Klebsiella, por ejemplo, si ustedes, para el taller, el que es similar, encontramos el estudio, pero en E. coli. Entonces, en la discusión que ponen, en organismos como E. coli, se ha encontrado que el gen está involucrado en esto, que consideramos que en Klebsiella, al ser otra enterobacteria relacionada, también podría. De eso se tratan las discusiones, y para que lo tengan presente para este taller, para sus futuros informes, para sus trabajos de investigación, para sus futuras publicaciones, para su vida, de que van a tomar la información que conocen con la anterior, la van a interpretar de forma científica, en un contexto científico, y ya luego discuten sus resultados, porque en los informes a veces pasaba que lo que hacían era repetir los resultados y poner teoría, pero no interpretaban esos resultados con lo que ustedes también leyeron. Entonces era como un poquito a veces complicado poder entender qué querían expresar pues como con sus análisis. Entonces, no sé si tengan alguna otra
pues tengan alguna pregunta, como les dije, quieran revisar en este rato eso, si lo van a hacer de forma independiente, la fecha de entrega del taller es el lunes. Y ya, no tengo nada más para decir en este momento. Bueno, sí, que ahorita les envío el enlace para la clase de mañana. Pero yo tengo una duda, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, claro. Profe, una preguntita. Nosotros ya estamos adelantando pues como el trabajo. Entonces Ujú. iniciamos. Y ya encontramos pues el de metabolismo primario y secundario. En el secundario elegimos una chaperona, eso estaría bien. ¿Cuál es la función de una chaperona? Proteger del calor. Proteger del calor. ¿En qué contexto? Dependiendo de la chaperona, sí. Bueno. Porque si es una chaperona, por ejemplo, que sería en un proceso metabólico, involucrando un proceso metabólico básico de su metabolismo primario, que acuérdense, el metabolismo primario es todo lo que es vital, de los procesos fisiológicos que son vitales y como en la escala primaria de ese metabolismo. Y en el secundario están todos los mecanismos que son adaptativos, la producción de metabolitos secundarios, de procesos que no son vitales. Entonces puedes revisar ahí en la parte donde está la descripción de la actividad de la enzima, qué proceso acompaña y con eso deciden si usan esa chaperona o si buscan otra chaperona. Ok, listo. De una. ¿Listo? Profe, es que yo estaba buscando con Klebsiella neumonía y pues esto, Neumonía. perdón, neumonía. Y estos serían las rutas, profe, metabólicas, ¿o no? Esa, por ejemplo, te dice que te das la reacción para la ruta metabólica completa, debes ingresar a Pegway, que esas no se las mostré. Porque en GenPetway pueden encontrar más fácil la ruta completa. Les voy a copiar el enlace en el chat. Pero mira que en KET, en este KET general, lo que te está mostrando es. Vuelvo la pantalla aquí. Lo que te está mostrando es la reacción de que dice que toma un ATP con un L-aspartato y lo que genera es un 4-fosfo-L-aspartato con un ADP. Entra acá donde dice Reaction Cake. A R0 no sé qué hace enlace, pero no se vaya. Era en esa página, ¿dónde estaba? Ahí, mira que hay un enlace, donde dice Reaction Cake. En el 1, 2, 3, 4 renglones, bajando. Ahí. Yo creo que ahí te lleva a la página que igual te mandé. Pues que les envié el chat. ¿Sí ves? Pues muestras la ecuación y te dice cuál es la ruta. Entonces te dice de una glicina y treonina, el metabolismo en no sé qué, involucran el metabolismo de la cistina, la metionina, en el de la glicina, la biosíntesis, en todas las rutas que actúan. Porque acordémonos que una enzima puede tener puede estar involucrada en diferentes rutas, dependiendo de lo que hagan, y esto es una fosfotransferasa. Entonces, ¿cuántas rutas metabólicas pueden necesitar hacer una transferencia de fosfato a un aspartato? Aquí ya le está diciendo todas estas que están ahí donde dice Petway. Elige Profe. cuál de esas. Bueno, entonces Por eso, podrían por eso yo no les pregunté ruta, porque es que las rutas pueden ser muchas. Mira que el taller no dice ruta, les pregunta un sustrato y un producto, porque la actividad enzimática es lo que a mí me interesa. Ya si la van a asociar en las preguntas 4 o 5 con el factor de virulencia, con la actividad, ¿cierto? Ya miran en cuál de esas rutas puede ser significativa y por ahí se van para encontrar la información al respecto. Pero la ruta pueden ser muchas, entonces depende de la que ustedes vayan a escoger. Pero el sustrato y el producto suelen ser el mismo para la actividad de una enzima. Por eso tienen código, porque usted podría, por ejemplo, cuando vaya a comprar una enzima para un experimento suyo, usted compra una enzima con un código, porque usted, yo necesito fosforilar, una fosforilar lisinas.
perdón, L-aspartato. Entonces compra una enzima de esas, y es comercial, pues. Estoy hablando pues ahí como desde las opciones que existen. Pero es porque la enzima reconoce un sustrato y genera un producto. ¿En qué se involucra? Aquí cuántas opciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, por ejemplo, ahí hay una que dice que es síntesis de metabolitos secundarios, entonces pues puedes irse por ahí. Pero entonces, es que aquí Pero en la está primera involucrada en las dos metabolitos. dice que cuál es la ruta metabólica en la cual está implicada la enzima. Entonces Pero solamente elegiría una de tú estas. estás en el taller o estás en la guía. Este no es el taller, profe. Espera, ¿cuál? Ah, sí. ¿Cuál es la ruta metabólica en la cual está implicada la enzima? Listo. Entonces sí. Pero entonces, en esa parte de la ruta metabólica, pues, ¿cuál de toda la va involucrada? Pues ahí hay 6, 9. Qué pena, pero podría repetir, es que no Por eso, escuché. ¿en cuál de todas esas rutas que no preocupen? Entonces, sí les pregunto que en cuál ruta está involucrada. Es que pues porque como pueden ser tantas, me tienen que decir en cuál, para cuál la tiraron, para la ruta metabólica del primario o del secundario, porque mira que esta enzima, como les decía ahorita, las enzimas pueden estar involucradas en muchas rutas, dependiendo de la acción. Algunas son específicas, porque es que si hay enzimas que solo actúan, por ejemplo, una enzima que solo actúe en un proceso, muchas veces son las de los metabolismos secundarios, que son específicas para producir un tipo de estructura o para producir una molécula de metabolito. Pero acá tienes varias rutas. ¿En cuál de esas la van a involucrar? Si en el primario o en el secundario. Eso sí, no vaya a poner la misma enzima para los dos metabolismos. Claro. Pues se podría, Listo, pero hagan profe. el ejercicio. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más está haciendo la actividad? ¿Quieren hacerlo, como les decía, de forma independiente y ante cualquier inquietud me preguntan por el chat del correo o van a seguir utilizando el espacio del laboratorio para hacerlo, para yo tener pues como presente que están ahí o no están? Para saber cómo estoy pendiente pues como de esa virtualidad de la situación. Profe, nosotros vamos a ir adelantando en clase hasta que se acabe. Listo, perfecto. Entonces yo voy a estar acá pendiente de si tienen alguna duda. Listo. Listo, profe, gracias. Con gusto. Profe, una preguntita. ¿En el taller hay que Claro. ponerte capturas de las búsquedas o solamente puedes responder las preguntas? Por ejemplo, en los datos que reporten, por ejemplo, de la secuencia de los aminoácidos, pues eso es texto. Pero en los dominios, ¿cómo más lo pondría si no es gráfico? Pero, por ejemplo, de la secuencia te la tenemos que poner. Pues si la copian y la pegan, o si copian el pantallazo, para mí es indiferente. Bueno, dale.